bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Aquí estamos, hoy es sábado 6 de diciembre ya. Espero que lo estén disfrutando y este ratito también, porque pueden ir en el coche escuchándonos, pueden estar en casa tranquilamente preparando la comida, lo que ustedes quieran, porque tenemos muchas cosas y muy importantes que contarles. Por ejemplo, si alguno de ustedes es autónomo o es pyme o es incluso tiene una empresa, pues estará al tanto de lo que el gobierno ha decidido sobre Verifactu, que es esto, las facturas electrónicas. Pero yo les voy a dar, si no un disgusto, por lo menos una alerta. Y es, ojo, porque han metido la aprobación de el atraso un año de la entrada en vigor de la factura electrónica en una ley que no tiene absolutamente nada que ver, como siempre, llena de cosas raras, que vaya usted a saber si al final se aprueba o no se aprueba en el Congreso. Y si no se aprueba en el Congreso, ¿qué hacemos? Porque es un real decreto ley. Entonces, veremos. Bueno, ahí lo dejo, porque como todo con este gobierno, se dicen muchas cosas, pero luego algunas, la mayoría, no se cumplen. Por ejemplo, con los fondos europeos. Ahora dice que es que al 33% ya de los fondos que iban a pedir, que para qué, que no, si no son capaces ni de repartir 15.000 que les quedan todavía de los que ya le han dado. Entonces, tirar la toalla en esto, o sea, que estén otros países más pequeños que nosotros o con menos capacidad, ganándonos, por supuesto, en casi todo, también en esto, es una vergüenza absoluta. Que digan, nada, tiramos la toalla. Dicen que porque les sale más barato ir al mercado. Venga, hombre. Bueno, y después vamos a hacer un repaso, porque mucha gente me pregunta, incluso en X, oye, pero ¿y por qué pueden gastar sin presupuesto? Pero entonces, ¿quieren presupuesto o no quieren presupuesto? ¿Para qué lo quieren? Hoy les vamos a dar datos de lo que llevan ya gastado en el Parlamento, sin, por supuesto, en los consejos de ministros, por supuesto, sin pasar por el Congreso, sin ningún tipo de control, y qué llevan ejecutado de gasto del presupuesto del año 20, de las ampliaciones del año 23, y se van a quedar ustedes, vamos, a cuadros, ya verán. Y hoy me acompañan Susana Burgos, ¿qué tal? Muy buenas. Y Javier Santa Cruz. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo muy estamos? Buenas, pues muy bien. Con temas muy controvertidos hoy, porque, en fin, sería mucho más controvertido si empezáramos a hablar de Air Europa y de otras mandangadas. Pero de momento yo creo que hay mucho interés en saber qué va a pasar con lo del Verifactus. Es un escandalazo. Porque, primero, es verdad que los autónomos lo estábamos pidiendo, las asociaciones de autónomos, que se retrasara porque había mucho descontrol, mucho desconocimiento y mucho follón. Y al final, ¿qué día lo han hecho? El día que han querido darle a Junts las cositas, ¿eh? O sea que tampoco nos vamos a poner estupendos de que gracias a nosotros no, porque no nos han hecho ni puñetero caso hasta el otro día. No, si esto no tiene nada que ver con nosotros, ni con los autónomos. Tiene que ver con Junts, tiene que ver con el descontrol absoluto que hay en todos los ministerios, porque como la señora Montero, por ejemplo, que es de la que depende todo esto, Hacienda, anda por ahí todo el día dando mítines y no debe currar nada, pues yo no sé si tiene también de brazos caídos a todos los que le rodean, porque claro, si el jefe no está, pues ahí debe ser un follón esto de las facturas. Ya, entonces, pero los pícaros han dicho, vale, pues lo retrasamos, pero es un real decreto ley. Y lo han metido con otras cosas que es muy probable que no se aprueben, porque no tienen nada que ver y porque son controvertidas. Entonces, si no tienes la mayoría del Congreso, el Real Decreto decae. Con lo cual decae el retraso del Verifactus. ¿Sabes qué me parece decae todo? El no, con lo cual es sí, entra en vigor. Exacto. Nos vamos a volver locos, ¿eh? Sí, es sí, tremendo, sí. es tremendo. Sobre todo la inseguridad que crea, la inseguridad jurídica. Claro. La gente ya ha comprado, muchos autónomos y muchas empresas han comprado el programa. Y muchos cursos de formación. Y cursos que se han dado. Muchísimos cursos de formación que cuestan un dinero. Dinero tirado, porque dentro de un año, ¿ya que te vas a acordar de cómo se hacía lo de la factura? No, y porque a lo mejor esas personas ya no trabajan en la empresa y se han ido a otra. En fin, que es un disparate que no hay por dónde cogerlo. Un disparate, una frivolidad. La historia está en que el calendario oficial establecía que Verifactu entraría en vigor el 1 de enero del 26, que es verdad que es prontísimo.
lo había dicho Lorenzo Amordeata y lo habíamos dicho aquí en el programa. Bueno, llevábamos muchos meses diciendo, pero bueno, ¿por qué en enero del 26 para las empresas sujetas al impuesto de sociedades y el 1 de julio para autónomos y pymes, ¿no? Después de la primera moratoria que se otorgó y demás, ¿no? Pero claro, como tú dices, Carmen, una cosa es que nos hagan caso y que se hagan las cosas bien, y otra que de repente, porque claro, yo hablaba esta mañana, que aunque sea sábado, es buen amigo, y un técnico de Hacienda me decía, ¿tú sabes lo mal que nos dejan a los de Hacienda por hacer esto? Porque nosotros lo tenemos todo listo y todo preparado. Y de hecho ya hay empresas que están facturando, un montón de empresas, 40.000, más de 40.000 empresas que ya estaban facturando, que a día de hoy facturan con Verifactu. Entonces, claro, ¿en qué lugar quedan también los funcionarios de la agencia tributaria? En lo que yo he dicho, ¿no? En que hay un caos. Quedamos mal, claro, pero a ver, por un lado, los autónomos, bueno, los que no nos habíamos puesto todavía las pilas del todo, y yo admito que me venía muy mal empezar tan pronto, bueno, pues nos puede beneficiar. Pero claro, es que hay tanta gente que llevaba ya, claro, porque una cosa es ser autónomo y pyme, que era en verano ya la fecha tope, y otra cosa, impuesto de sociedades, que es ya enero, que estamos a punto de despedir el año y estrenar 2026, ¿no? Entonces, claro, de repente esta locura, y luego toda la parafernalia en torno al decreto, que efectivamente, claro, además de la prórroga, el paquete incorpora la posibilidad de que los ayuntamientos utilicen su superávit del año 24 para invertir en vivienda, la transferencia a la Generalitat de Cataluña de las competencias sobre interventores, secretarios y tesoreros municipales. Gravísimo ese tema. Que es un punto muy delicado, políticamente muy delicado, porque va a condicionar el destino de Verifactu. Esto es que estamos, de verdad, es que hay alguien, como decimos tantas veces, ¿no? Hay alguien al mando de esta nave. Hay alguien ahí. Es una locura, ¿no? Como se suele decir, nadie al volante. Es lo que hay. De verdad. Dos cosas con respecto a esto. La primera, aunque es todo, además en España todo lo hacemos deprisa y corriendo en el último minuto. Es decir, por ejemplo, se habían multiplicado las formaciones, las compras de los programas para poder hacer toda esta facturación electrónica en los últimos 2 meses. De hecho, una de los rumores o una de las cosas, no diría que se daban por sentada, pero que sí, era bastante probable, es que se produjera una moratoria, a lo mejor no de un año, pero que sí hubiera un cierto retraso, porque se veía que un cambio tan importante como este no se iba a hacer el 1 de enero, y más teniendo en cuenta, primero, que ya tenemos también sentencia de los tribunales con respecto a los pagos fraccionados del impuesto de sociedades, donde ya desde el 1 de enero, que la primera liquidación, es decir, los que entraban en el 1 de enero, lo primero que tenían que hacer cuando llegara el mes de abril era hacer los pagos fraccionados, a los cuales no se ha podido torcer el brazo a la administración para que se ajustaran en realidad a la estimación de beneficios reales que tuvieran esas empresas. Entonces, se pensaba que algo se iba a hacer, porque además también tened en cuenta una cosa, en este sistema de facturación, de transmisión automática de datos a la agencia tributaria, no, es el gran hermano de Hacienda, también hay que decir lo que es Verifactu, que decía Federico ayer por la mañana, decía Federico que esto es suena estafa rumana, ¿no? Y me hizo mucha gracia. Pero claro, es que ¿desde cuándo organizas algo así sin tener claro tu mismo gobierno cómo quieres hacerlo? No, y sobre todo además teniendo en cuenta que tenemos un precedente, tenemos de hecho 3 precedentes en nuestro propio territorio, que fue la implantación, no se llama Verifactu, se llama TicketBuy, en las diputaciones forales, y de hecho en el caso de las 3 se produjeron varias prórrogas desde la época del COVID. Concretamente la Diputación Foral de Vizcaya con lo que hizo fue retrasarlo hasta en 3 ocasiones. O sea, que era previsible que algo pudiera pasar, pero en tanto en cuanto ¿y no desde se puede... cuándo lo sabían, Javi, ellos? No, esto es del año 2020, es decir, vale, pero el gobierno ¿desde cuándo? Claro. ¿Cuándo lo ha pensado? Gobierno... Cuando le ha dicho Junts que porque las claro. empresas catalanas lo estaban pidiendo. Obviamente, el empresariado catalán lo estaba pidiendo. Claro, y justo lo Javi, dijeron... esto se veía venir. Pero justo lo dijeron el día
que le tenían que decir a Junts que no te preocupéis, que os vamos a dar esto, Maroto, el de la moto, no sé qué, y entre ellos la prórroga de la entrada en vigor. Que eso estaría preparado, no me cabe duda, porque al final son las monedas de cambio que tiene este gobierno para contentar a todos los que tienen que aprobarle las cosas, y de hecho hubieran sido capaces de haberlo aprobado en el último Consejo de Ministros del año, porque no es ni la primera ni la última, medidas de calado que entran en vigor el 1 de enero se hubieran aprobado, se hubieran en este caso suspendido en el último Consejo de Ministros del año. Pero luego la otra cosa también que es relevante, a ver, es muy importante la seguridad jurídica, eso lo tenemos claro, y que no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido, y sobre todo cuando el partido empieza ahora dentro de unos días, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, alguna cosa que también han señalado las asociaciones de asesores fiscales, los economistas, los gestores administrativos y otros muchos colectivos profesionales, que es que tal como está planteado, es un sistema donde además durante estos meses la propia agencia tributaria ha hecho presión sobre los contribuyentes. Por ejemplo, cualquiera de nosotros ha encontrado una notificación de Hacienda en el buzón diciendo vete tú a ver qué es esto, y resulta que lo que era una carta para decirte que cuidado con el Verifacto porque tienes que cumplirlo, y si no, el 1 de enero vas a empezar a tener sanciones. Y con sanciones de hasta 50.000 euros, que es una burrada. Pero es que no ha habido... Es que no son sanciones de 2.000 y 3.000 euros, que ya es dinero, por supuesto. Claro, pero de 50.000, a ver, ¿quién no aguanta eso? Pero eso de lo de 50.000 euros además tiene precedentes, porque era cuando lo hicieron con el 720. O sea que hay cifras que a Hacienda le gustan especialmente para meter el miedo en el cuerpo del contribuyente. Pero es que en este caso lo que se hizo es, oye, no has hecho ni siquiera la pedagogía básica que hay que hacer con esto. E incluso algunas fuentes del mercado han dado información que no es la correcta. Entonces, por ejemplo, esto no es obligatorio para todo el mundo. Es decir, es obligatorio para aquellos que tienen un sistema de facturación electrónica. Pero ¿cuántos autónomos o cuántas empresas hay en España que sus facturas las hacen en PDF, en Excel o en Word? Pues no tienen que hacerlo. Es decir, que puede estar bien para coger y para tener una contabilidad pues más fluida y que puedan intercambiar datos o lo que sea, pero no es obligatorio para todo el mundo. Entonces, había una falta de formación básica que a estas alturas, a día 6 de diciembre, ahora ya la estamos dando, pero en los meses anteriores no se ha dado. Yo estaba apoyadísima hablando con mi gestoría, ¿eh? Y yo y todos creíamos que todo lo teníamos que hacer, cualquiera, o sea, que fuera autónomo de pues los periodistas, por ejemplo. Y la propia gestoría te decía que sí, vamos, que otra cosa es que ahora se ha parado el reloj, claro. Claro, pero es que pero por eso el decir, vamos a ver, si tú quieres una facturación electrónica, adelante, tienes que tener tu software conectado con la agencia tributaria para tener ese intercambio automático de información. Pero si tú no lo tienes, ¿por qué te vas a gastar el dinero en tenerlo? Si no es obligatorio. Si no es obligatorio, claro. Entonces, eso es lo que tiene que quedar estas claro. Preguntas... ¿Quiénes son los que están obligados a hacerlo? Eso es. Entonces, todas estas preguntas hemos llegado a estas alturas sin tener unas respuestas claras, con lo cual hasta incluso diría que la suspensión, por mucho que efectivamente la seguridad jurídica es importantísima, oye, es mejor parar el reloj, esperar unos meses y, oye, vamos a intentar aclarar de qué va esto. Pues quiero decir dos cosas sobre lo que habéis dicho. Una, que dice Javier, es que en España todo lo hacemos en el último momento. Pues hoy he leído que menos mal que las balizas las estamos comprando ahora, porque resulta que si las has comprado antes del verano no te va a valer. No te vale. Hay cosas que ni tan mal. Manda narices. O sea, luego, espérate, lo de las balizas, yo también ya he empezado a decir tráfico, bueno, al principio vamos a ser muy laxos, solamente vamos a informar y no sé qué, porque es otra iba a decir ocurrencia, otra ocurrencia, seamos elegantes, finas, otra ocurrencia. Y otra cosa voy a decir. Dice, es que ¿para qué tenemos que hacer esto? Porque aquí se hace todo, bueno, perdona, todo no, porque España es el único país de la Unión Europea que todavía no ha eximido de IVA a los autónomos. Los 85.000 euros, exacto. Madre mía. Sí, señor. O sea que, perdona, el único país de la Unión Europea. Así que, para algunas cosas muy rapidito y para otras, para recaudar muy rápido. Claro. Para dejar de recaudar, ya no tanto. Bueno, vamos con la publi, que ahora seguimos, que tenemos más temas. Bueno, atención ahora a todos aquellos que, por ejemplo, tienen un restaurante y viven esto tan habitual que les voy a contar. Grupo que termina de cenar, pide la cuenta y cada persona quiere pagar solo su parte. Añadir propina o hacerlo sin llevar efectivo. ¿Complicado de gestionar?
Pues para precisamente facilitar estos momentos tan cotidianos ya en el día a día de pymes, comercios y autónomos, JetNet, la plataforma de pagos de Banco Santander, ha lanzado una nueva versión de su TPV Jet Smart, que permite hacerlo de forma rápida e intuitiva. O sea, la mejora con esta actualización pues parece enorme. Incorpora funcionalidades como el ticket digital enviado por email o mediante QR, así que además reduce el uso de papel y es mucho más cómodo para todos. No es de extrañar que JetNet ocupe el 8º puesto mundial en número de transacciones, según el último Nielsen Report, con 1,3 millones de clientes en Latinoamérica y España, Portugal, y, atención, 9.000 millones de operaciones en 2024. Y seguimos hablando de autónomos, así que si eres autónomo esto te interesa. En Mupiti llevan 77 años protegiéndoos. Con su seguro de ahorro para autónomos puedes aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarte el 100% y ahora te recompensan con hasta un 4% de bonificación sobre tu aportación, aparte por supuesto de la rentabilidad garantizada. Y si eres socio del Club Libertad Digital, tu bonificación es aún mayor. Llama al 900-820-720 o visita mupiti.com. Bueno, y atentos a lo que os voy a contar, porque solo hoy, sábado 6 de diciembre, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te devuelven todas tus compras en alimentación, droguería y perfumería, en cheques mágicos, todas. Te cuento, tú haces una compra y ellos te devuelven todo el importe de tu compra en cheques mágicos de 10 euros. Por ejemplo, compras 30 euros, te devuelven 30 euros en cheques mágicos y así en todas tus compras. Así que aprovéchate. Recuerda que podrás utilizar tus cheques mágicos en próximas compras de alimentación, droguería y perfumería, pero ojo, hasta el 6 de enero del año que viene. Está bien, ¿verdad? Pues toda una oportunidad. Así que date prisa, solo hoy, sábado 6 de diciembre, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? En tienda web y app. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 325 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 310 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7,5 kilos. Una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de Tu Jamón Directo. Una botella de vino tinto Aljibes. Una botella de cava riojano Brut Natur de Benito Escudero. Una botella de vermut artesano Reserva de Garnacha Becker. Una botella de aceite de oliva ecológico Becker de Bodegas Escudero. Una cuña de queso de cabra con pimentón y una cuña de queso curado de oveja El Gran Cardenal. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos. No espere más y reserve la suya en el 984 1028. Unidades limitadas. Recuerde, 984 1028. Solo 325 euros. 310 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya. 984 1028. Oferta válida hasta agotar existencias. IVA y gastos de envío incluidos para Península y Baleares. Otros destinos consultar. Bueno, vamos con ese otro segundo asunto que les comentaba al inicio del programa, que es el de que el gobierno ha renunciado, ha tirado la toalla, se ve incapaz, se ve un inútil. La renuncia es más de un tercio de los fondos europeos que quedaban por llegar y además ve difícil que pueda llegar a adjudicar, a ejecutar 15.000 millones de los que ya nos han dado. O sea, yo de verdad que hay cosas... Ya no te puede sorprender nada porque son nefastos en todo, pero vamos a ver, por favor, no son... pero ¿por qué no lo encargáis a alguien que sepa de esto? ¿Por qué no hacéis, como han hecho en otros estados, alguien que se dedique en cuerpo y alma a cómo que no hay lugares de empresas, de sectores que necesitan este tipo de dinero, que se hubieran modernizado? Por supuesto, Renfe, Adif, que han recibido la mayoría de fondos que se han dado y que sigamos con las catenarias que se caen.
Por favor. Es que sus prioridades están en otro sitio, ¿no? Y al final tenemos un gobierno que gestiona muy mal y un gobierno que en estos momentos, desde luego, solamente está preocupado de lo único. Y lo único es defenderse y salir lo mejor parado posible de este trance tremendo que se llama corrupción hasta las cejas, Bueno, ¿no? y acoso sexual. Bueno, también, eso es, sí. Bueno, corrupción en todos los sentidos, también corrupción contra las mujeres, tienes toda la razón, ¿no? Al final la renuncia a los préstamos del Next Gen y de la Unión Europea implica renunciar a inversiones realmente transformadoras que se supone que para eso eran, y además que fuimos el país de los 750.000 millones, el país agraciado con un volumen más alto, 140.000, y mira si se les llenó la boca, ¿no? Estábamos en una situación de pandemia y decíamos, Dios mío, 140.000 millones, 70.000 a devolver, 70.000 a fondo perdido, redondeando, esto va a ser el maná. Bueno, pues lo que se vio desde el minuto uno es que no sabían cómo organizar esto, nos exigía además la Unión Europea que hubiera un comisario y una transparencia absoluta que ha brillado por su ausencia. De hecho, no es que no hayamos tenido comisario, es que quien estaba al frente de los fondos europeos ha ido dimitiendo uno detrás de otro, del caos, ¿no? que era. Con lo cual, al final, ni el IGAE daba información. Bueno, ahora que no hemos escrito de esto, hemos hablado de esto, y bueno, pues se veía venir, por desgracia, pero no es por que ello es una deja de ser un vergüenza que un escandalazo. gobierno europeo, Claro. que con el país que tenemos, por tantas cosas que hay que hacer, modernizar el sistema ferroviario, pero las carreteras, ¿cómo están? Las empresas para digitalizarse. Al final, ¿qué era? ¿Lo de comprar un ordenador? No me fastidies. El que digital. O sea, vamos a ver que había muchas más cosas, que no estamos todos aquí con las placas solares y con la aerotermia, no, que el país necesita mucho. Bueno, por cierto, y resulta que renuncias a los fondos europeos, pero en un Consejo de Ministros anuncias ayudas al coche eléctrico y a las Claro, que dice que la nueva adenda, y a ¿no? lo de conectar. Dicen que ¿Cómo se eso, llama? Sí, el vehículo eléctrico conectado, sí. Que la nueva adenda permitirá dar continuidad a los proyectos más allá del año 26. Perdonen, ¿cómo piensan hacer eso? Bueno, yo creo que ya cuentan con que no van a estar directamente. que nada. No, A ver, piensan, Javier. ¿sabes con qué, Susana? Es una cosa todavía peor. Es decir, aquí, textualmente el ministro de Economía hace unos días dijo que no se pedían el resto de los fondos, pues estos fondos son préstamos con unas condiciones, vamos, prácticamente gratis y para devolver en el año 2050 y tantos. Es decir, Claro, estamos hablando de maravilloso, claro, prácticamente claro. un ¿Pero dinero qué han dicho? gratis. ¿Qué ha dicho Dijo yo, que he comentado textualmente, antes? a la buena marcha de la economía. Sí, y porque nos sale más barato ir al mercado. Porque nos Oye, que lo ha dicho el listo de cuerpo. sí, pero por eso, es decir, pero ¿cómo se Pero, puede decir o sea, que es más barato que el mercado? Si en el mercado nos estamos financiando, el bono a 10 años está al 3%. Imagínate. Y puede que sea más, que suba en los próximos tiempos, porque, Sí, porque la los inflación, tipos de interés a largo plazo están subiendo. Pero ¿cómo te vas Y a porque financiar ya sabemos más que la barato? inflación no Hombre, está controlada, y eso no Claro, significa que vayan los claro. bancos centrales a bajar O sea, tipos. vamos a ver, que es que lo que se estaba poniendo encima de la mesa con estos créditos son intereses que como mucho son del 2%. O sea, seamos serios. Entonces, claro, te dicen a la buena marcha de la economía no hay que pedirlos. Bien, concretamente vamos a dejar de pedir 67.000 millones de euros. Que ojo, estamos hablando de una cantidad pasta. totalmente respetable. Pero es que lo peor no es que esa adenda que están haciendo para meter no sé cuánto vehículo eléctrico, no sé qué, todo eso es del dinero que les queda todavía por pedir y por cobrar de la parte que son fondos no reembolsables. Porque la ejecución presupuestaria real de los fondos no reembolsables da pena verlo. Es decir, solamente se han ejecutado 2 de cada 10 euros que se han cobrado desde el año 2021, cuando se empezaron a cobrar. El último pago, el quinto pago, no se ha hecho porque como no se ha subido el gasoil. el tema del gasoil, claro, exactamente, claro. pues entonces no se ha cobrado. Es que había unas exigencias que no hemos cumplido. Pero Claro, es que, esto es lo que perdona, tenemos. y exigencia que nos han dado el dinero y son una castaña La pilonga. reforma de las Sí, pensiones por de ejemplo, escriba, o sea, que nos que han luego dado el vimos dinero. un informe de la Comisión Europea Vamos. que era para echarse a temblar. Dice, pues que te devuelvan el dinero. Yo, si fuera la Unión Europea, diría, pues, ¿cómo? Usted me ha engañado, me ha mandado aquí un hito, que qué hito ni qué esto, es una castaña pilonga. Devuélvame el dinero. Y luego, si luego encima no lo sabes ejecutar. Bueno, pero esto es tremendo. Pero más tremendo todavía es lo que les voy a volver a contar ahora, que se lo venimos contando y hay mucha gente que nos pregunta, nos pide al programa que le contemos. Pero bueno, entonces, ¿cómo es posible
que el gobierno gaste tanto dinero si no tiene presupuestos. Entonces le intentamos explicar que hay una cosa que se llama ampliaciones de crédito, crédito no sé qué, que siguen con las normas del COVID, que esto nos lo contó aquí Javier hace mucho, que nadie se ha preocupado de derogarlas y entonces no tienen que dar explicaciones ni nada, sencillamente deciden gastárselo. Y la última cifra que les contamos aquí, que la trajo Javier, que era el gasto de ese presupuesto paralelo que se habían gastado hasta octubre, que eran 40 y pico mil millones. Hasta septiembre, sí. Hasta septiembre, perdón. ¿Saben lo que se han gastado en octubre? Hasta octubre, 73.151. O sea, en un mes se han gastado 30.000 millones. En un mes. O sea, en el mes de octubre. Dices, claro, y la siguiente es, ¿para qué quieren presupuestos? Para nada, pero si se pueden gastar 70.000 millones sin presupuesto. No se pueden hacer lo que les dé la gana, porque, por ejemplo, ¿cómo están los ingresos? Que ahí es donde está la clave de todo esto. Claro, las cotizaciones a la Seguridad Social, la recaudación está subiendo un 14,4%. La recaudación por IVA está subiendo un 17,2%. Eso es hasta septiembre, ¿no? La intervención general. Ya octubre. O sea, de la cifra de los 73.000 millones que acabas de dar, yendo un poquito hacia arriba, viendo los ingresos, te encuentras estas cifras. Por ejemplo, es que ya el total de la recaudación de los impuestos directos, quitando cotizaciones, ya está en 86.000 millones de euros, que es una cifra histórica. O sea, ¿para qué quieren presupuestos? Claro. Si al final es todo el dinero que entra, ingresan, es bastante se lo gastan. comprensible Es todo, suficiente. claro, pero eso implica, claro, pero esto significa gobernar y gastar a espaldas del Congreso, Totalmente, a espaldas del Parlamento, y de la AIREF, que ya hizo que ya se aquellas declaraciones. Bueno, Cristina Herrero, la presidenta de la AIREF, pues lleva quejándose, ahora ya que se marcha, bueno, lleva quejándose muchísimo tiempo De esto, de que del va a ciegas, descontrol, de que no le está dan datos, completamente, que no sé claro, qué. completamente a ciegas, ¿no? Y luego al final, pues nos remitimos a aquellas declaraciones que nos pusieron a todos los pelos de punta de Pedro Sánchez cuando dijo gobernar en Congo sin Parlamento. Esto es Y con y gobernar sin presupuestos. sin Parlamento, Y sin presupuestos. y sin Parlamento, porque esto no pasa por el Parlamento. De hecho, con el gasto en defensa es muy paradigmático, ¿no? Porque tienen el problema que sabemos político con los morados, con Sumar y con Podemos, que le sigue prestando para muchas cosas cuatro diputados. Y claro, se saltan a la torera por completo el propio compromiso de gobernabilidad, que no digo yo que esté de acuerdo con ese compromiso que firmaron en su momento PSOE y Yolanda Díaz, ¿no? Pero claro, es que es eso, están haciendo todas las trampas habidas y por haber. Pero están gastando en defensa, apoyándose, Están gastando claro, porque, en defensa sin porque no les pasar queda por el otra, Congreso. porque no les queda otra. 6.327 Más de 6.000, millones. eso es. Es lo que han gastado en defensa, Sí, sí. en ampliaciones y transferencias de crédito de enero a octubre. El Ministerio de Economía le han entrado, porque una parte se adjudica de ahí, que también por otro lado luego es lo que sale para transferir a la Seguridad Social, para hacer las transferencias de crédito a la Seguridad Social, les ha entrado 13.216 millones. Pero es que al Ministerio de la Seguridad Social son 7.894, pero agarraos al Ministerio de Óscar López, 4.097 millones. ¿Qué hace el Ministerio de Óscar? ¿Pero hace algo Óscar López? La transformación digital. O sea, que es incapaz de gastar un dinero gratis de los fondos europeos que era para eso, para transformar también, digitalmente, y luego la función y no, pública. te lo gastas del presupuesto paralelo. Claro. Y luego eres incapaz de que sea con los fondos europeos. O sea, ¿cómo? No, y luego tiene también la función pública, Óscar López, ¿no? También. Sí, exacto. Claro, porque es eso, como No. tenemos unos ministerios Pero con de la competencias pero- absolutamente extrañas. Pero los salarios, esotéricas. pero los salarios de los funcionarios no salen de ahí. No, ya lo sé. Entonces, lo sé. 4.000 millones yo decía 4.000 millones ¿para qué? por intentar pregunta. buscar debajo de las piedras. ¿Qué Porque hace Óscar no es López? ni de los fondos, no es Campaña ni- contra Ayuso. La campaña contra Ayuso es carísima. Es carísima, Es claro. carísima porque como ministro desde luego no ejerce, ¿eh? Bueno, el dinero de Televisión Española también es propaganda también contra Ayuso y contra el Partido Popular. Bueno, entre esos anuncios, por ejemplo, además de, por supuesto, el gasto en los funcionarios y las pensiones, que son 14.000 millones, ahí podemos meter ya el anuncio de los 4.000 para el coche eléctrico, 300 para recargas, aparte, ingreso mínimo vital para parados que se le acabe la prestación pero no encuentren trabajo de oficio, le van a dar el ingreso mínimo vital. Y ya el colmo de los colmos,
a más, 228 millones para el metro del Cairo, por ejemplo, muy urgente. Esto de, vamos, urgentísimo, por favor, que teniendo a 2,3 millones, según ellos mismos, cobrando el ingreso mínimo vital, le demos 238 millones entonces, pero ¿por qué no ayudas a esa gente no con el ingreso mínimo vital, sino con, no sé, un alquiler social, algo mucho mejor que el metro del Cairo, digo yo? Los acuerdos con Marruecos, ¿qué me cuentas? No sabemos. Esa reunión de alto nivel con Marruecos que ni se esperaba, y de repente, bueno, pues eso, con nocturnidad y alevosía prácticamente, resulta que nos anuncian 14 acuerdos comerciales con un lenguaje además tan absurdo, porque se habla de tú a tú con Marruecos, son como si fuera una economía avanzada. La renta per cápita en Marruecos no llega a los 4.000 euros. Nosotros estamos en 32.000, ¿no, Javi? Imagino, 32.000, 33.000, ¿no? Estamos hablando todavía de un país que, por mucho que haya incrementado su PIB de una manera muy notable en los últimos años, un 10%, pero sigue siendo un país pobre. Marruecos es un país pobre. Y hablarse de tú a tú con Rabat es tomarle el pelo a los españoles y dejarnos a todos francamente asustados de qué le debemos a Marruecos, ¿no? Pues, ¿Qué le debemos y sobre todo Pedro a Sánchez, Marruecos? ¿no? Sí, claro, el Pegasus. ¿Qué tiene Claro. ¿Qué tiene Marruecos de Pedro Sánchez? Porque no sabemos esos 14 acuerdos económicamente cuánto suman. Pero esos acuerdos que no nos cuentan son siempre dinero para Marruecos. Seguro. No es en beneficio de España nunca, es dinero de fondos de cooperación, con el chantaje permanente además de la inmigración, que ya está diciendo Marruecos, y la prensa oficialista es un incendio semana tras semana, ya está diciendo que si Pedro Sánchez se va y llega Feijóo, que tengamos cuidadito con la inmigración porque van a abrir fronteras a lo bestia, ¿eh? En fin, que es una detrás de otra. Claro, un gobierno populista, ¿qué hace? Y más en un momento de agonía, pues lo que hace es repartir dinero, comprar voluntades, y de ahí los 14.000 millones, de ahí la responsabilidad del metro, de lo que sea. A lo mejor no cuentan con que la derecha llega al gobierno y a lo mejor resulta que el ejército está para defender las fronteras. No sé. Se me ocurre. Por ejemplo. No, incluso en ¿no? esa reunión de alto nivel. Eso de os vamos a mandar, bueno, y nosotros lo vamos a parar, todos los que entren en aguas españolas. Dios te oiga, ¿eh? Que este yo. programa, por cierto, se escucha mucho en Ceuta y Melilla, que pues, nunca te lo digo. Digo yo. Y se escucha mucho en Ceuta y Melilla, y me dicen los amigos que hay que estar muy pendientes. Claro, pero se pueden encontrar con una. Digo yo, que no sé, a lo mejor no porque somos la derechita cobarde. Bueno, pues si queréis ser la derechita cobarde, allá vosotros. No, pero incluso esta reunión se ha hecho además con un incidente económico de importante magnitud de hace unos meses, pero que todavía sigue estando pendiente de resolución, que es cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró nulo el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos. Ah, bueno, claro. Entonces, este tipo de cosas ayudan a contextualizar dónde estamos y sobre todo el cuidado que tenemos que tener, donde no hemos recompuesto las relaciones con Argelia y por tanto el suministro del gas a largo plazo para cuando vengan otras maldadas desde el punto de vista del mercado de materias primas. O sea que hay una acumulación de tales problemas, incluso ahora con otros no pequeños problemas en el sector agroalimentario también, y la relación que tenemos entre un lado y el otro del Mediterráneo. Claro, que ellos pueden comprar. Por eso no cuentan con nosotros ya para nada. O sea, ¿dónde está España? Si en estas reuniones que ha habido para, por ejemplo, el asunto de Ucrania y Rusia, España no ha estado, es que no contamos. Pero no contamos, Marruecos... porque vamos por libre. No hacemos caso con el Huawei, no hacemos caso con Marruecos, no hacemos caso con nada de lo que nos dicen. Es verdad que no nos castigan, pero el castigo también es la indiferencia. Y en asuntos graves... Eso se paga carísimo. Se tarda muchos años en pagar esa factura. Lo de los agricultores que decía Javier Santa Cruz es que es desesperante, ¿eh? Es que, claro, es que las exportaciones de Marruecos no tienen control respecto a lo que tiene que sufrir, que te voy a contar a ti, que tú entiendes muchísimo del mundo del campo, ¿no? Los requisitos que tiene que cumplir para exportar un agricultor español comparado con los de Marruecos son una broma de mal gusto, ¿no? Y ahí está la puerta abierta de par en par. Claro, y el gasto ¿cómo
El campo marroquí, ¿cómo cuida el campo marroquí? ¿Qué productos echa a lo que trae para acá? Los tomates de Marruecos. El glifosato corre, vale. corre pues, como si no hubiera un mañana. Pues eso está prohibido, ¿no? Está prohibido, sí. Y nuestros agricultores lo tienen que cumplir. ¿Y las vacas de Marruecos tienen un chip en la oreja? Sí. Claro. Es que vamos a ver. Sí, confía tú en que son las mismas condiciones. Sí. No, yo estoy irónicamente diciendo, por eso te digo, yo también te hablo irónicamente. Por favor, vamos a ver, que no nos tomen el pelo. Los oyentes Sánchez, entienden perfectamente. ¿Cómo nos vamos a comparar con un país que no cumple y por qué les dejamos entrar y por qué no tenemos el control? Y también se hablaba del arroz indio, no sé qué, que también, a saber... Y porque en este caso estamos con un país árabe. En los países árabes no hay apenas consumo de cerdo, pero con el gravísimo problema que tenemos en este momento con la peste porcina, cuidado si esto tuviésemos relaciones fronterizas con ese producto. Es decir, ya nos está preocupando y son los jabalíes salvajes que les dejaron crecer a sus anchas en los montes cercanos a Barcelona y que ya el precio del cerdo ya va por un 15% de bajada en las lonjas en Mercolleda y en Binefar. Imagínate lo que puede ser si tuviésemos algún tipo de relación con países que no respetan los mismos estándares. En fin, bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Porque esta es otra. Aquí al gobierno es que le da exactamente igual si debemos dinero, si la imagen de España... Fíjense, la deuda por las renovables se ha encarecido otros 101 millones de euros por la acumulación de intereses de demora. El coste para las arcas públicas de las sucesivas victorias judiciales cosechadas por los acreedores en tribunales de diversas jurisdicciones, como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, asciende ya a diciembre de 2025, o escuchen, a 1.748,5 millones de euros. No obstante, a esta cifra, como les digo, se le debe de sumar la acumulación de intereses de demora que se derivan del incumplimiento de la obligación de pagar. Vamos, es que en este caso el acumulado hasta diciembre de 2025 roza ya los 300 millones de euros. Es decir, 207.000 euros al día. Que no hay forma. Bueno, atención inversores, Cibislen os trae una nueva oportunidad exclusiva en Madrid con rentabilidad del 22%, 11% TIN, abierta desde este próximo martes 9 a las 12 horas. Se trata del proyecto Home in Pozuelo, se trata de la concesión de un primer tramo de préstamo con garantía hipotecaria de primer rango para el desarrollo de 4 viviendas adosadas en suelo urbano de uso residencial, ubicado en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. El promotor aporta en garantía el suelo residencial objeto del proyecto. El ticket del proyecto a financiar en este tramo es de 1.650.000 euros, con una rentabilidad total del 22%, 11% TIN, en un plazo de 24 meses, con posibilidad de amortización anticipada a partir del 6º mes. Y atención si tus padres son personas mayores que viven solos, vivir solo no significa estar desprotegido. ¿Cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupa que puedan pasarle algo? Porque las caídas, los despistes y las urgencias no avisan. Cada minuto cuenta cuando hay una emergencia. Con la teleasistencia Durcal podrás proteger a tus mayores las 24 horas del día, dentro y fuera de casa. Si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerlas, infórmate llamando al 910 888 852 y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durcal, el reloj que salva vidas. No lo olvides, llama al 910 888 852 y protege a tus mayores porque su seguridad es lo primero. Bueno, y como no nos machacan lo suficiente, podemos repetir si quieren cuánto llevan el acumulado del aumento de la recaudación por IRPF, con la que nos acaba de ilustrar hasta octubre. Así luego gastan lo que gastan. ¿Cuánto era, por favor, Santa Cruz? 86.373 millones. ¿Les parece suficiente? A ellos no. ¿Y entonces qué nos van a hacer a partir de enero, aparte de subir las cotizaciones sociales a la empresa y al trabajador?
nos van a subir la factura de la luz. ¿Por qué? Porque van a subir un 10% la parte fija. ¿Porque es muy barata la luz? No, porque ya no saben qué hacer para sacarnos la pasta y que paguemos nosotros, por supuesto, las medidas que están tomando, que son una basura, contra los futuros apagones y las tensiones que se producen en la red, porque ahora dicen, ay, pues esta semana parece que no se han producido tensiones. Bueno, y ya lo que es un recochineo. O sea, dice, os voy a subir el 10%, pero es muy probable que con el uso de las renovables baje un 10% el recibo de la luz. Y entonces, ¿para qué lo subes? Bueno, y a ver... Si va a bajar, pues no lo subas. Porque, o sea, y si se están tomando... No, pero además estás diciendo del 10,5% de la parte fija, pero luego también están los peajes. El 4%, que eso depende de la CNMC, de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Bueno, en fin, que lo miremos por donde lo miremos, es todo, pues eso. Mira, yo estaba mirando los datos de recaudación, aparte de que, bueno, ya llega un momento que... Pero claro, la presión fiscal sigue mientras 4 de cada 10 españoles, ya son 4 de cada 10 españoles que declaran ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Sí. O sea, es que es un dato absolutamente demoledor. Y a las pymes un 40% les ha subido la presión fiscal en los últimos 10 años. Y el 40%. Y María Jesús Montero, en solo 10 meses, ha recaudado 287.500 millones. Es un 9,3% más que el año anterior. Volvemos a lo de antes. ¿Para qué queremos presupuestos? ¿Para qué quieren? Pero si les va de cine, les va a ellos. El de Moncloa funciona de maravilla. El de los españoles ya es otra historia, ¿no? Todos tenemos en casa lo que tenemos, ¿no? De hecho, han vuelto a aprobar en el Consejo de Ministros de este máster la misma senda de déficit, del mismo gasto, se la van a volver a tumbar. Que se la van a volver a tumbar. O sea, es como de cachondeo. O sea, vamos a ver, si vas a presentar otra vez eso, hombre, digo yo que a lo mejor si hablas con alguien te dice dónde está el problema de por qué, a lo mejor bajando los gastos, no sé, haz algo. O sea, haz algo, pero no, lo que no puedes es esto. Disimula, ¿no? Disimula un poco. Lo que no puedes hacer es tomarnos el pelo de llegar dentro de unos días otra vez al Parlamento con lo mismo para que otra vez te lo tumben. ¿Y qué quieres hacernos creer? ¿Que estás haciendo algo? ¿Que te importa? ¿Que eso significa que quieres hacer los presupuestos? Pero que estamos en diciembre del año en el que los tenías que haber presentado en septiembre. No, pero es que es alucinante porque además, por cierto, tampoco ha presentado los planes presupuestarios que son preceptivos a la Comisión Europea. No, que lleva 3 años sin hacerlo. Lleva 3 años. O sea, 2 y este que va a incumplir 3. Y este es el tercero. Entonces, en un país en el que hemos llegado, si sumamos todos los impuestos, tasas, contribuciones, las transferencias europeas, las operaciones también financieras, en el que hasta octubre ya tenemos 324.000 millones de euros de recaudación neta, o sea, dinero ya ingresado en la caja, es que no debería haber un déficit del 2,7-2,8%. Es que tendría que haber un superávit del 2%. Claro. Es decir, que lo que están vendiendo, que lo están vendiendo en los últimos días como un gran logro, diciendo España por primera vez desde el año 2007 va a obtener superávit primario. Oiga, estaría bueno. Que si no, después de 5 años de recaudación récord, 5. Después de todo lo que se ha recaudado, o sea, gratis además a costa de los contribuyentes, tanto por la progresividad en frío, o sea, el efecto de la inflación, como también por las subidas fiscales que se han producido, es que estaría bueno que no estuviésemos ya en un superávit primario. Pero otra cosa, es que si tú imagínate que dejas el déficit en 0, ¿cuánto te ahorras en intereses? Si estamos pagando casi 40.000 millones de intereses por la deuda. De hecho, tenemos ya un suplemento de crédito de 27.000 millones de euros para pagar los intereses de la deuda. O sea, que aparte de ser un buen gestor, quedarías como un tipo que encima te ahorras dinero a los españoles. Claro. O sea, que por ejemplo, servirían para que deflactes la tarifa del IRPF. Por ejemplo. Ya lo podías haber hecho hace 2 o 3 años y más o menos te iba a costar eso. Y eso te lo sacas en un año que tú no tengas déficit. Exacto. ¿Pero qué me estás contando? No, pero es que además tiene consecuencias esto de que no aprobar la senda de déficit en el Congreso. Tiene la consecuencia también para las comunidades autónomas, pero claro, como las comunidades autónomas, la grandísima mayoría son gobernadas por el Partido Popular, pues claro, aquí ya entra, como siempre, la ideología, ¿no? O los intereses políticos y partidistas por encima de los intereses económicos. Exacto. Porque claro, implica que si el 0,1% de déficit que podían las comunidades autónomas tener ahora tienen que pasar a equilibrio,
pues claro, es que eso en 5.000 dinero son 5.000 y pico millones de euros, que se dice pronto, mira, en concreto 5.485, prácticamente 5.000 millones de recorte, ¿no?, en el margen de gasto en el conjunto del periodo. O sea, que tienen consecuencias todas estas cosas. La Constitución sí que permite o incluso impulsa, ¿no?, la idea de que hagas un segundo intento de llevar la senda de déficit al Parlamento. Para esto sí cumple la Constitución. Otras cosas no, pero Hombre, para esto se enorgullecen y escuchas a Pilar Alegría y parece que, bueno, madre mía, pero que tiene consecuencias, que no es ninguna tontería. El año que viene superávit. Yo no que es sé, solo un algo. gesto, claro. Algo. Y sobre todo cuando se vea que de verdad hay un ajuste por la parte del gasto, no por la parte de los ingresos, que es lo que se ha hecho. Déjate ya de sumar. Durante todos estos años. Pero, por ejemplo, precisamente comentabas el caso de la subida de los cargos en el recibo de la luz, también es porque estamos ante otro sistema expansivo. Es decir, por un lado está el propio presupuesto que crece sin control, pero es que la propia caja del sistema eléctrico también lo hace alegremente, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, este 10% que se suma, más el 4% que comentabais también, que son los peajes que solo fija la CNMC, se suma lo que nos está costando la famosa operación reforzada, o sea, mantener activadas centrales para que no haya apagones. Entonces, si tú vas sumando, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido retroceder y tener una factura con más piedras, o sea, con más piedras en la mochila, que encarece tanto la factura de los hogares como la factura de las empresas. Pero es que por muchísimas renovables que haya, el problema de las renovables es que mientras que no tengas almacenamiento, ¿qué va a suponer como rebaja de los costes de la luz? Muy poco, si porque cuando se está tirando, es decir, porque en las horas centrales del día los precios son cercanos a cero y no hay forma de acumularlo, no tienes sistema para poder acumular esa energía y poder soltarla en los momentos donde la electricidad sería más cara y por tanto rebajarías en términos reales el recibo. Pero es que, por ejemplo, este 10% que suben los cargos, ¿para qué es? Tienes que seguir pagando las primas a las renovables de las instalaciones anteriores al año 2012, que no la deuda. Lo que se paga son los intereses de la deuda, porque, por cierto, la deuda se tiene que amortizar en el año 2027, o sea, estamos ya a un año de eso. Pero es que tenemos que pagar un sistema eléctrico que es carísimo, pero que lo quieren hacer aún más caro, que es el de las islas, donde incluso en islas donde no existe el gas, como es el caso de Canarias, se quiere meter el gas. Entonces, oye, pero vamos a ver, por favor, ya hemos llegado a un punto. Quieren el gas y no querían que ahí Marruecos se metió. Claro. A ver si había petróleo en zona casi española. Aguas españolas. En aguas españolas. Sí, le quito el casi. Con lo cual es igual de desquiciado que otras cosas. Por ejemplo, que en plena crisis, que seguimos en ella, de las comunicaciones y de las infraestructuras ferroviarias, el ministro se plantee que tenemos que viajar de pie y que Renfe estaría dispuesto a hacerlo para incrementar el volumen de viajeros. O sea, de verdad, paremos un día de estos. Y mientras las redes eléctricas son de cuando reinó Carolo y no se pueden meter nuevas empresas y empresas además modernas, tecnológicas, pero no estaban para esto los fondos europeos, por ejemplo, modernizar, para que hubiera más centros de datos en España, buenos sueldos, gente preparada, talento. Todo eso era. Pero en el caso, en el caso de la red, de la red como ferroviaria, hablar con una pared. Y en el caso de Óscar Puente ya sabemos que él está en contra, que la raíz de todo es que está en contra de la liberalización del sector ferroviario, ¿no? Entonces, bueno, pues actúa en consecuencia con ese prejuicio suyo. Y esto no es que lo digamos y sea una opinión, es que hay declaraciones suyas. Ahí está la hemeroteca, donde está manifiestamente en contra de que haya compañías que le hagan la competencia. Que me vengas ahora con eso, Renfe. por favor. Y respecto a lo de la electricidad que decíamos y la estabilidad del sistema, que sabemos que pasa por la nuclear. Estábamos tú y yo empezando en economía y ya se hablaba de la entrada de la apertura a la competencia, de la liberalización, por favor, con Mafo, con Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Vas a venir ahora a llorar aquí desde Valladolid. Lo que estabais comentando, ¿no? de la estabilidad del sistema eléctrico, ¿no? De las nucleares, a todo esto, ¿qué esperan para parar el reloj del cierre de Almaraz? Pues les queda muy poco, ¿eh? ¿Qué esperan?
Porque claro, es en 2 años, pero las decisiones Son que ahora. afectan son ya. Y las elecciones son el 21. En noviembre empezaron, claro, están esperando a las elecciones extremeñas, supongo. ¿Pero a qué? Pero sí, A ver de cuánto es el leñazo. El resultado está A más ver de que- cuánto es el más que leñazo, claro. cantado. Son unas elecciones, afortunadamente, con muy poca emoción, porque claro, presentar a Gallardo como candidato frente a Guardiola es una broma de mal gusto, ¿no? Pero lo de Almaraz es un tema muy serio, porque Muy serio. la incertidumbre sigue pasando factura a todas las familias que viven, tanto de la propia central, de los 2 reactores, como de la industria auxiliar alrededor de Almaraz, en esa comarca de Arañuelo. Y bueno, pues ya se le acabó la excusa a Agesen, que decía, no, es que las empresas no me lo piden, Ay. porque como pagan muchos impuestos y no les salen las cuentas, las empresas no me lo han pedido. Las empresas, claro que lo han pedido, Sí. ¿eh? Y hay un piden una informe prórroga pen- de 3 años. que Hay un informe pendiente del Consejo de Seguridad Nuclear Eso que es se la- tiene que pronunciar. Sí, pero que se va a quiero pronunciar decir muy Que positivamente. lo podías haber pedido hace 6 meses, te quiero decir, Claro, no pero antes que- de ayer. Claro, Carmen, No, pero claro, todos sí, los sí. organismos, es importante lo que diga, por supuesto, porque la máxima autoridad de la seguridad nuclear en España es el Consejo. Pero es que los organismos internacionales llevan muchísimo tiempo certificando que las centrales españolas son absolutamente seguras y en concreto Almaraz y Trillo. sí. En concreto, Almaraz y Trillo están, se llama WANO, el organismo internacional que certifica esto, y están en la categoría 1, que es dificilísimo conseguir esa categoría y que existe el objetivo de que todas pasen entre la categoría 1 y 2 a partir del año 2030, y ya tenemos nosotros Almaraz y Trillo con categoría 1 desde hace, en el caso de Almaraz, estoy hablando de memoria, es desde hace 8 años, en el caso de Trillo menos. Pero ¿a qué estamos esperando? Pero de es que no verdad? hay que- ¿A qué estamos esperando hay- para decir, venga, se acabó esta pesadilla del cierre por motivos absolutamente ideológicos Y sino que de, se lean de una central el- que nos da el 7% de la energía y de la que no podemos prescindir? 7 Madrid. 7 a 7%, Madrid. sí, Madrid, 7 a efectivamente. Madrid. Que solo hay que leer el 4.000 último, puestos de el- trabajo entre directos e indirectos. y el todo lo último demás. informe de la Agencia Internacional de la Energía, ¿qué dice de la nuclear? O sea, básica, fundamental en estos momentos, vamos, para todo, para la seguridad, económicamente hablando, para todo. O sea, es que además el que no lo está haciendo se está tirando de los pelos. Lo comentábamos la semana pasada por el foro de la energía que hubo Sí. en esta casa, que se dijeron cosas interesantísimas y a la vez preocupantes, porque dices que, vamos a ver, ¿cómo no hacen caso a la gente que sabe? Que se están Porque lean un poco, que escuchen un poco, que se reúnan un poco para que esas mentes se abran. Se están por favor. construyendo en el mundo ahora mismo 60 reactores nucleares. 60. Ay, Y Javier. nosotros contra el signo de los tiempos. Ya. Sí, no, y nosotros además haciendo una cosa que ya le pillaron el gustillo con aquella consulta que hicieron con la OPA del BBV al Sabadell, de Ya, hacer una sí. consulta pública Madre y tal. mía. Entonces le han cogido el gusto y van a hacer una sobre, disfrazada por supuesto, no exactamente para decidir si sí o si no a la energía nuclear, pero van a hacer una consulta Pero a abierta. todos los españoles o en Extremadura. No, para todos los españoles. ¿Ah, sí? Sí, pero van a hacer una consulta, espérate, que va a ser sobre También en la Cataluña, ¿no? transición También justa. en Cataluña. También en O la Cataluña. singularidad nuclear La de Cataluña transición deja... justa. La Justa y transición robusta. justa. Ah, mira, ¿te Justa y acuerdas cuando robusta. Calviño decía Sí. crecimiento justo y robusto, que era Sí, una sí. expresión que me encantaba cuando Nadia Transición Calviño justa. era vicepresidenta Con lo económica. cual, Claro, entonces esto de la transición Menuda justa trampa. básicamente ¿Quién no quiere? es volver otra vez a engañar, pero eso, engañar a todos, es decir, engañar a los alcaldes, engañar a los ciudadanos de los territorios afectados por los cierres de las centrales, porque esta película ya la hemos visto y sabemos cómo acaba, o sea, desde los años 80 con el cierre de la minería y eso que han enterrado más de 27.000 millones de euros desde entonces, desde que entramos en la Comunidad Europea. Luego tienes el cierre de Garoña, que ha sido un auténtico escándalo, lo mal que se hizo en primer momento, que eso lo hicieron los hermanos Nadal, por cierto, y luego después lo que quedó de gobierno posteriormente y después el siguiente, y lo mal que ha salido porque no se ha sustituido por nada. Luego tienes el problema de las centrales que funcionaban con carbón, que de la mayor parte cerraron, también exactamente promesas en el vacío. Entonces, ahora que pretenden volver otra vez a engañar de la misma manera en la que lo han hecho con todos los demás, oiga, esto no es de recibo. Entonces, se quiere hacer otra consulta y mientras tanto la gigafactoría, va a haber puestos de trabajo para todo el mundo, esto no va a pasar nada. Dices, pero vamos a ver, que es que las tecnologías, las industrias que se tienen que instalar en los próximos años son intensivas en consumo de electricidad. Sí, Si exactamente. quitas una de las principales fuentes de generación de electricidad,
¿Qué electricidad vas a utilizar para esas nuevas industrias, para esos centros de datos, para incluso hasta lo del tema del hidrógeno? Oiga, no tome el pelo al ciudadano de a pie, porque podemos parecer tontos, pero no lo somos. Que pretende que algunas de esas grandes empresas hagan como alguna de Estados Unidos, que se va a hacer su propia mini yo qué sé, una central, sí. para que consumen muchos datos, o que no vengan directamente, si es que les importa un rábano que vengan o no, y si no saben, o sea, si es que les importa. La verdad es que hace ya un tiempo que es que está todo parado. Si es que de cualquier tema que hables dices, pero la modernización de España, luego se les llena la boca con el talento, se les llena la boca con el empleo, se les llena la boca con tal, y resulta que al final el empleo es de mala calidad. Las empresas no pueden venir y están paralizadas miles, millones de inversiones porque no eres capaz de dedicar nada de tiempo a este asunto que lleváis 2 años sin hablar. Datos, 2 años sin hablar de las redes con las eléctricas, con AELEC, que son la patronal de las eléctricas. Y ahora planteando una cosa donde lo que hacen es básicamente son derrochadores de trigo y ahorradores de paja, porque dicen, no, es que no hay que pagar mucho por la red porque si no sube el recibo de la luz. Oiga, si los nuevos consumidores de electricidad que van a pagar con sus peajes, con el acceso a esas nuevas redes, son consumidores industriales, no son consumidores hogares. Particulares. Hay unos poquitos que son particulares, pero poquitos, pero lo fundamental son los industriales. Entonces, el peaje medio va a ser superior y, por tanto, probablemente lo que haga sea repartir el coste de manera que baje en términos medios la factura de la luz, no suba. Es lo que tiene no hablar con el que sabe y fiarte de tus tontunas ideológicas. Bueno, gracias, Susana. Un placer. Y gracias, Javier. Hasta la próxima. Sí, muchas gracias también a nuestra productora Naya Pertusa, nuestro realizador Víctor San Román. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Y no me quiero olvidar, por supuesto, de todos ustedes. Y sin ustedes no hay nada que hacer. Pero no me quiero olvidar de Leire, que es la bebecita que ha nacido, la niña que ha tenido nuestro compañero Fernando H. Valls. Así que le más mona y más gorditina y más bien hecha, porque es que es perfecta. Es preciosa. Así que desde aquí les mandamos un beso de todos nosotros y los que no están tan bien, para que Leire venga pronto a vernos, si la podamos conocer. Así que un beso muy fuerte a todos, que pasen un buen fin de semana y el lunes también. Si es que aquí el que no llora, 3 días seguidos. Venga, hasta el próximo sábado, que estaremos aquí de nuevo. Economía para todos con Carmen Tomás.